¿Qué tal? Soy Brisa Niebla. Les presento una nueva entrega de Los Secretos del Poder. En esta ocasión, nos acompaña el licenciado Hugo Rosales Vadillo, quien viene a compartirnos sus experiencias profesionales dentro y fuera de la política. Abogado exitoso, experto en Derecho Electoral, catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, asesor personal de varios gobernadores, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango, acostumbrado a estar siempre cerca del poder, generoso con los amigos, despiadado con los enemigos, el poderoso abogado Hugo Rosales Vadillo se encuentra hoy aquí, en Los Secretos del Poder. Bienvenidos. Abogado, bienvenido. Gracias, Brisa, por darme este espacio. ¿Estamos listos? Listos. ¿A los cuántos años se tituló como abogado? A los 26 años. ¿Dónde estudió la licenciatura? En la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Qué disfruta más, ser catedrático o litigante? Las dos, pero litigante me apasiona muchísimo. ¿A quién le consulta sus decisiones? Definitivamente a mi esposa. ¿Las decisiones en su casa las toma usted o las toma su esposa? Bueno, ahí las toma todas mi esposa, debo reconocerlo. ¿Qué prefiere, cerveza o whisky? Whisky. ¿Se considera un abogado exitoso? Sí, definitivamente sí. ¿Está a favor del aborto? Estaba ya a estas alturas del partido, no lo estoy. ¿Y de la poligamia? Tampoco. ¿La adopción entre homosexuales debe ser un derecho? No podemos nosotros llevar el destino de un niño que no toma decisiones y tomar la decisión de él a enfocarlo a un tema que luego va a ser de mucho estrés en su escuela. Estoy en contra. ¿Sigue siendo priista o ya le dio la fiebre de Morena? Yo ingresé al PRI como asesor jurídico. Posteriormente he prestado mis servicios como abogado electoral a diversos partidos políticos. Me gustó mucho el PRI en su momento, pero ahorita yo puedo decir que estoy universalmente dándole asesoría a todos los partidos políticos. ¿Quién lo invita a la política? Ismael Hernández Heras. ¿Usted tiene fama de ser un abogado eficaz? De resultados. ¿Más vale un mal arreglo que un buen pleito? Definitivamente siempre un buen arreglo es mejor. Un pleito ganado no es bueno. ¿Sus amigos dicen que es el abogado del diablo? Un reportaje en alguna ocasión sacó eso, pero es un mote que muchas veces te señala. Y hubiera sido mejor, antes de ese reportaje, me decían el científico del derecho, estaba mejor. Hugo Rosales Vadillo fue el villano favorito del sexenio pasado. El villano favorito del sexenio pasado, de Jorge Herrera Caldera, yo creo que sí, me pusieron mucho en medios de comunicación por persecución de Rafael Herrera Piedra, y creo que sí, fui su villano favorito porque todo lo que pasaba en Durango malo me lo atribuían en medios de comunicación. Pagaron a periodistas, pagaron a troles de las redes sociales para que así pasara, que fuera esa percepción en Durango. ¿Se arrepiente de haber ingresado en la política? Totalmente, no era lo mío, no es lo mío. Una cosa es prestar un servicio a los políticos, a los partidos, y otra cosa es ser actor en la política. ¿Valió la pena? No puedo decir que sí o que no, porque en la ruta del ser humano los errores y los fracasos muchas veces son los que te hacen crecer. ¿Lo utilizaron? No puedo decir que me utilizaron porque soy una persona de mucho carácter. ¿El poder lo cegó? Nunca ejercí yo debidamente el poder, así que no puedo decir que me haya cegado. Todas las decisiones que yo tomaba eran en función de servir a alguien, no era en función de servir a Hugo Rosales. Vámonos al 2010. ¿Por qué el exgobernador Ismael Hernández Heras no dejó ser candidato por el PRI al actual gobernador José Rosa Saizpuro? No es que no lo haya dejado. Las circunstancias políticas en ese momento y las aspiraciones del grupo político de Ismael Hernández Heras daban la señal de que tenía que ser alguien del grupo político de Ismael Hernández Heras quien fuera de candidato a gobernador. Recordemos que no había presidente de la República. Entonces, los gobernadores eran quienes tomaban las decisiones de quién podía ser su sucesor, si es que el partido político que él presidía tenía la oportunidad de poder dejar gobernador. Y su grupo político
estaba enfocado a un desarrollo en un programa que tenían y José Rosas Aispuro Torres no era parte de ese grupo político. ¿Había un acuerdo entre ellos, primero Ismael y después Aispuro? No que yo supiera. ¿Por qué decidirse por un hombre sin experiencia en la política como lo fue Jorge Herrera Caldera? Yo creo que en aquel entonces el matiz que daba Jorge Herrera Caldera de ser más tipo panista, daba más para el tema social de ganar la elección que un matiz priista. Fueron momentos difíciles. El señor gobernador en aquel entonces, Ismael Hernández Heras, estuvo tratando él de tomar las mejores decisiones para el partido y creo que en su momento, pues él, bajo la presión de muchos, tomó las decisiones que tenía que tomar. ¿Se equivocó Ismael? El tiempo lo ha demostrado. Yo creo que no se equivocó, más bien se equivocaron los que no supieron lo que tenían que hacer. ¿Alguna vez le recomendó a Ismael que Jorge no era buena opción? Caray, por el contrario, yo creo que fui de los impulsores más fuertes de Herrera Caldera. Al final, ¿Herrera Caldera traicionó a Ismael Hernández? No solamente traicionó a Ismael, sino que traicionó al grupo político, traicionó al PRI y traicionó todo lo que le rodeaba. 4 de julio del 2010, elección a gobernador, Aispuro contra Herrera Caldera. ¿Se la robaron a Aispuro? Sí. ¿A qué hora supieron que la elección estaba perdida? 11:30 de la noche. ¿Qué personajes de la coalición Durango nos une traicionaron a Aispuro? Quisiera yo omitir el nombre, pero sí puedo ahí hacer un énfasis muy importante. En la campaña se señaló a un particular de José Rosas Aispuro Torres como el que era la persona que nos informara. Era Alejandro Castro. Para nada. Yo en su momento, ya después cuando platiqué con José Rosas, pasados los años, le aclaré perfectamente que Castro era de los más fieles a él y haberlo señalado como traidor al equipo, yo creo que fue un gran error de quienes le llevaron ese chisme a José Rosas. ¿En algún momento se consideró pactar con Aispuro y reconocer su triunfo? No, en aquel entonces no. ¿Cuántos millones de pesos se le metió a la campaña de Herrera Caldera? No tengo la idea, pero sí se hizo lo posible para que se ganara bien la elección. ¿Hubo dinero del narco? No, definitivamente no. Eso es claro que absolutamente para nada. En una nota del periódico El Universal, el otrora presidente del PRD nacional, Jesús Ortega, denunció que el exgobernador Ismael Hernández Heras envió a grupos armados a robar las urnas para favorecer al PRI. ¿Mito o realidad? Mito. Ismael nada tuvo que ver con eso, lo debo señalar. Yo creo que Ismael ha sido uno de los mejores gobernadores de Durango, en tema de obra, en tema de generación de cuadros políticos, en tema de hacer política. Veníamos encajonados. Ismael llega a la gobernatura, le da una removida y genera política de la buena. Ismael generó política de la buena. Lamentablemente después Jorge se encargó de hundir todo lo que hizo Ismael. ¿Herrera Caldera cometió fraude electoral? Podemos decir que no tanto fraude electoral, le faltaron buenos abogados a José Rosas Aispuro Torres. ¿Pactó con el narco? ¿Jorge Herrera Caldera? Sí. No podemos decir con el narco, pero sí podemos decir que hoy México vive una realidad que en toda la República está y que en su momento Jorge Herrera Caldera sí tuvo acuerdos para efecto de manejar su gobernabilidad. El exgobernador Jorge Herrera Caldera, un error en la historia de Durango que no se debe repetir. Herrera Caldera, un error que no se debe repetir. Buena pregunta. Yo creo, y lo voy a decir tal como siempre lo he dicho, Jorge fue una copia mal hecha de Ismael. Y lamentablemente muchos seguidores todavía lo siguen. Pero Jorge Herrera Caldera no fue bueno para la política de Durango. ¿Los resultados de esa elección fueron ocasionados por los excesos de Ismael o por un mal candidato?
fueron ocasionados por el tema de que la política tiene que dejarse correr. Le tocaba a José Rosa Espuro Torres la gobernatura por el PRI, y yo creo que la debimos haber dejado correr por el PRI. ¿Aceptar ser secretario de gobierno ha sido su peor error? Definitivamente. ¿Lo traicionó el exgobernador Jorge Herrera Caldera? No se puede traicionar lo que no se pacta. Yo no pacté con Jorge Herrera Caldera nada. En aquel entonces éramos hermanos, y en esa hermandad que teníamos, pues yo entré a colaborar al gobierno para ayudarlo. No venía por dinero, no venía por poder, no venía yo por querer ser gobernador, ni por ser yo presidente municipal o entrar yo a la política. Yo soy apolítico en cuanto a aparecer en cargos públicos. Yo era operador político, asesor. Y en esa asesoría, desde que Herrera Caldera, sin experiencia, entra a la política, me hago su amigo, me hago muy su amigo, me hago su hermano, su impulsor, y fue uno de los factores importantes para que llegara a la gobernatura. ¿Quién no lo quería dentro del gabinete? Rafael Herrera Piedra, el principal. ¿En algún momento Y no era del gabinete. usted fue amenazado por el crimen organizado? No fui amenazado por el crimen organizado, pero sí supe que estaba en la mira por parte de ellos, a petición de Rafael Herrera Piedra, por órdenes de Jorge Herrera Caldera. ¿Por qué motivo dejó de ser secretario general de gobierno? Por el tema de seguridad. Cuando Jorge empezó a entregar los mandos de policía a personas que estaban involucradas con ellos. Hugo Rosales Vadillo en algún tiempo fue un perseguido político. Como no pertenezco yo a querer tener cargos públicos, no puedo decir que fue un perseguido político, pero de que trataron de deshacerme, lo trataron. En mi despacho buscaron la manera de que mis clientes ya no contrataran mis servicios, fueron a las maquiladoras a amenazarlos de huelga si seguían contratando mis servicios. Yo soy abogado de Infonavit. Jorge Herrera Caldera fue con el director David Penchina a pedirle que cortara mis servicios. Jorge Herrera Caldera fue y promovió denuncias en la PGR en contra mía y le pidió a la procuradora Arely Gómez que me integrara averiguaciones previas y me encarcelara. Yo estoy, pero súper revisadísimo en mis cuentas bancarias, en mi vida personal, en toda la basura que se encuentra en las redes sociales sobre mí, en la PGR. Y en las comparecencias que he tenido con los ministerios públicos, me dicen, no hay nada contra usted, licenciado. ¿Rafael Herrera Piedra es culpable o es un chivo expiatorio? Si estamos hablando de su proceso, yo desconozco cómo estén sus temas personales y por qué lo hayan encarcelado. Si estamos hablando de que es culpable en cuanto a que su actuación enlodazó la vida pública y política de Durango, es culpable. Yo creo que Rafael Herrera Piedra es de los principales personajes negros de Durango. ¿Antonio Herrera Caldera debe estar en la cárcel o en su casa? Toño Herrera es un personaje muy zorro, que sí se ha sabido mantener atrás de bambalinas. Él manejó toda la universidad como si fuera su empresa. Se volvieron locos. Toño era un empleado 20 años de Sears y de repente se viene a Nael y de repente les cae la gobernatura de regalo, pues se volvieron locos. Y fue su juguete la universidad, y fue su juguete decidir quiénes eran los líderes universitarios y quiénes eran los líderes del tecnológico, y bueno, se volvieron locos con el poder. Para usted, ¿quiénes fueron los actores intelectuales del homicidio del exfiscal Ramiro Ortiz? ¿La clase política o el crimen organizado? La clase política. ¿La debacle del PRI en Durango comienza con Ismael y termina con Herrera Caldera? Yo creo que empieza con Herrera Caldera y termina con Herrera Caldera. Cristina Díaz Herrera, exsecretaria de Finanzas. Eduardo Díaz Juárez, exsecretario de Salud. César Guillermo Rodríguez, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
¿Para usted son cómplices o inocentes? Víctimas. Yo creo que todos los funcionarios que participaron en la administración de Jorge tenían que hacer lo que Jorge les ordenaba. Y son víctimas del hambre que existe en Durango. En Durango o trabajas en el gobierno o subsistes muy difícilmente. Y si tienes un buen puesto, pues qué bien. Pero Jorge no es de complicidades. Él se maneja solo, salvo con Toño y con Rafa Herrera Piedra. ¿Por qué motivo metieron a la cárcel a Adán Soria? Para frenarlo políticamente. El partido Morena en Durango es el nuevo PRI. No es el nuevo PRI, pero se hizo de cuadros muchos del PRI y tiene mucho la mano de Jorge Herrera Caldera. ¿Los priistas que se fueron a Morena los envió Jorge Herrera Caldera? Sin duda. La sociedad de Durango está ansiosa porque el gobernador Aispuro presente una denuncia penal en contra del exgobernador Herrera Caldera por desvíos de recursos políticos. ¿Usted cree que lo haga? Es una decisión complicada para el señor gobernador, porque es muy fácil destruir que construir. Yo creo que el gobernador está enfocado mucho en sacar a Durango adelante y estar tratando de perseguir al pasado o bien meter a la cárcel a Herrera Caldera le quita energía, le quita tiempo. Yo creo que el gobernador tiene que tomar la decisión él en función de lo que va encontrando en sus auditorías. ¿El doctor José Ramón Enríquez debe reelegirse o regresar al Senado? Es un tema de política complicada, porque si regresa al Senado, regresa con bandera PAN-MC y siendo de la fracción parlamentaria de MC. Y si llega a lograr la candidatura de Morena y logra obtener el triunfo en las elecciones con Morena, pues tiene pavimentado su camino para la gobernatura. Actualmente, ¿quién gobierna en Durango? ¿Aispuro o Elvira Barrantes? Aispuro es el gobernador, Elvira es la esposa del gobernador. Pero en Durango les encanta el chisme. Los que gozamos del privilegio, que son pocos, de tener una gran mujer a nuestro lado, ¿sí? Y que muchas veces tener una gran mujer genera a veces protagonismo, pero también genera en el hombre mucha estabilidad. Se tergiversa y se trata de decir es Elvira. El gobernador es Aispuro, el que toma las decisiones finales es el gobernador Aispuro, sin duda. Para usted, ¿en qué está fallando Aispuro? No es que esté fallando, yo diría que su equipo no está del tamaño que el gobernador quisiera para poder darle a Durango todo lo que necesita. Aparte, cambiaron las condiciones en cuanto a que le tocan las transiciones de gobierno como la presidencia de la República, ya no llega un gobierno panista, llega un gobierno de izquierda y todo eso genera que en los presupuestos públicos ya no se asigne lo mismo al Estado que lo que se viene asignando. Ya no se permite a los diputados y a los gobernadores ir al Congreso a gestionar más recursos para el Estado. ¿Usted cree que López Obrador termine con la corrupción que dejaron los gobiernos pasados? Es un tema muy complicado, pero creo que el presidente está haciendo todo lo necesario, todo lo propio, tanto legalmente como en conducta, para poder hacerlo. Esperemos que lo haga. ¿A usted le benefició o le perjudicó haberse ido de Durango? En un principio fue un tema complicado, yo creo que el primer año, pero me di cuenta que Dios está en todos lados, pero despacha en la Ciudad de México. ¿Actualmente de qué vive, abogado? De mi profesión, yo actualmente soy prestador de servicios como abogado externo de Infonavit, donde me va bien porque le doy muy buenos resultados a Infonavit. Soy abogado en materia electoral, como lo he mencionado, de diversas fuerzas políticas y de diversos políticos. Y eso me genera muchas relaciones para ir teniendo más y más trabajo como abogado. Entonces vivo 100% de mi trabajo como abogado. El que nada debe, nada teme. ¿Usted debe algo? No debo absolutamente nada. Tengo mis manos limpias, mi conciencia tranquila y puedo ver a todo mundo directo a los ojos. ¿Tiene la conciencia tranquila? Completamente. ¿Le hubiera gustado ser alcalde o gobernador de Durango?
para nada. La política, ser actor, no es lo mío. ¿Algún día va a regresar a vivir a Durango? Vivo muy feliz donde vivo en la Ciudad de México. Allá están mis hijos, allá están mis negocios. Y como dice mi mamá, donde te vaya bien es tu tierra. ¿Con qué frase te gustaría ser recordado? Como un hombre bueno. Soy un hombre bueno. Y quiero construir mi buen hombre que lamentablemente Jorge y Rafael Herrera Piedra han manchado aquí en Durango. Pero somos gente buena. Venimos de buena familia. Abogado, le agradezco. Gracias.